Vamos a leer en esta mañana el Evangelio de Juan, capítulo número 5, verso número 26 en adelante. Y dice la Biblia: porque así como el Padre tiene autoridad en sí mismo, así también dio al Hijo el tener autoridad en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado Las dos resurrecciones. Hermanos y amigos que me sintonizan a través del 98.1 FM de Osana Radio, de acá de Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador, para los que están fuera de lo que es el país. Y también los que están a través de Facebook Live, a través de la página Buenos Días Espíritu Santo. Recordemos que a la luz de la Biblia, la raza humana está caída y está muerta espiritualmente delante de Dios y en enemistad con el Dios creador por el pecado que se dio en el huerto de Edén. Si la raza humana no se arrepiente de su pecado, porque desde el momento de la concepción ya estamos bajo pecado, porque la sangre de la raza humana está contaminada por el sucio pecado que cometieron Adán y Eva en el huerto de Edén. Si la raza humana no se arrepiente de su pecado y llega a morir en él, por más que hagan cualquier evento religioso, jamás van a poder sacar su alma del Hades, de la región de los muertos, de la morada de los muertos, donde están las almas de todos aquellos que no quisieron nada de Dios, de todos aquellos que se deleitaron en el pecado, de todos aquellos que se deleitaron en la maldad, en la injusticia y en la perversidad. Hagan lo que hagan, jamás van a mover un centímetro su alma del Hades si usted muere en su pecado, porque va a ir a esa antesala del infierno que se llama Hades, para esperar el día del juicio final. A la luz de la Biblia solo habla de dos resurrecciones, pero al estudiarla profundamente la Biblia, en la primera resurrección se dan varios eventos donde Dios va a resucitar paulatinamente a sus redimidos a la luz de la palabra de Dios, como les voy a explicar más adelante. La porción bíblica que hemos leído en esta mañana, las dos resurrecciones, mucha gente malinterpreta esto, dice: mire, pero la Biblia habla de varias resurrecciones, incluso mete la resurrección de Lázaro, mete la resurrección de el hijo de la viuda, mete la resurrección de la hija de Jairo, pero esas son resurrecciones que fueron temporales, porque esas personas volvieron a morir, al igual como nosotros, la raza humana, que envejecemos y un día vamos a morir, si Dios así lo decide en su infinita potestad. Pero a la luz de la Biblia solo habla de dos resurrecciones, con la diferencia que la primera resurrección tiene varias etapas, y eso es lo que vamos a estudiar. Aquí Jesús lo que está diciendo, pero porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio, dice, porque Él es el Hijo del Hombre, y no se asombren. Entonces aquí vemos la potestad, el poder, la soberanía del Dios Todopoderoso, nuestro amado Jesucristo, que Él tiene la autoridad para ejercer juicio. Entonces, como les decía, la raza humana está caída delante de Dios, está muerta espiritualmente y necesita reconciliarse con Dios, porque si muere en su pecado, ningún evento religioso lo va a sacar su alma del Hades para darle vida eterna. Ahorita, mientras usted tenga vida, está su oportunidad para ser redimidos por nuestro Dios. Hechos capítulo 17, verso 30, ¿qué dice el apóstol Pablo cuando estaba en la región de Grecia? Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, ¿por qué?
Por cuanto ha establecido un día, dice, oiga, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A Jesús, el Padre, le ha dado potestad para juzgar a la humanidad. Por eso Dios dice, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora, dice, no mañana, ni pasado, ni la otra semana, ni el otro año. Ahora, dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué ahora? Porque la vida es como la neblina. En la mañana aparece con toda su pompa, todo su fulgor, pero cuando aparece el sol, se desvanece la neblina. Así es la vida del ser humano. La vida nos cambia a nosotros de la noche a la mañana, hermanos y amigos. Una persona puede estar con gran liderazgo en su casa, de repente fallece y todo se viene abajo. La vida nos cambia de la noche a la mañana. Por eso nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente para que nuestro Señor nos reciba arriba en el cielo. Pero si morimos en el pecado, lastimosamente el alma del pecador se va a ir al centro de la tierra, a un lugar que se llama Hades. Es la que habla los evangelios, la que habla lo que es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, pero si usted lo busca en el hebreo, en el antiguo, aparece la palabra Seol, que es una palabra hebrea, que significa lo mismo, región o morada de los muertos. También Éxodo capítulo 34, verso 6, dice la Biblia, Dios conserva su misericordia, oiga, por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Lo perdona Dios si usted lo busca. Si usted le da su vida a Jesús, se aleja del pecado, se aleja de la maldad. Entonces Dios lo perdona a usted, no importa qué pecado haya cometido. Y luego dice, mire, pero de que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Oiga, Dios conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús tiene ojos como llama de fuego, todo lo ve, nada ignora, todo lo sabe. Nadie va a negar ignorancia delante de la presencia de Dios, porque en su omnisciencia Jesús lo sabe todo, lo conoce todo. Él es el omnipotente, el Dios todopoderoso. Entonces, si Dios conserva la misericordia, es triste, hermano. Es triste que hay predicadores que andan diciendo que hay pecados que no tienen perdón. Eso no lo dice la Biblia, hermano. El único pecado que no tiene perdón es la blasfemia del Espíritu Santo, que ya lo hemos hablado. Pero la gente piensa que la blasfemia es ultrajar al Espíritu. No, hermano. Recordemos que el Espíritu Santo, dice Juan en su Evangelio, que el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Es testigo de Jesús. Vino a glorificarlo. Entonces el pecado que no tiene perdón es cuando usted rechaza el Evangelio de Cristo, porque tilda de mentiroso al Espíritu Santo. Y dígame, ¿quién lo va a llevar a usted a los pies de Cristo? Si el que nos lleva a nosotros a los pies de Jesús es el Espíritu de Dios. Nos redarguye, nos quita esa venda espiritual, nos rompe las cadenas, nos contrista y luego nos hace sentir de lo peor, porque nos revela el pecado y nos lleva a los pies de Jesús. Por eso Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a Él. El Espíritu Santo es el que lo trae a los pies de Jesús. Entonces, si usted rechaza el Evangelio de Cristo, lo tilda como cualquier cosa, ese es el pecado que no tiene perdón. Porque dígame, ¿va a haber otro Evangelio? ¿Va a haber otro espíritu que lo va a llevar a los pies de Cristo? No lo hay. Entonces, hay gente que dice, usted cometió pecados terribles y no tiene perdón. ¿Y quién dice? La gracia todavía está en la tierra. El problema es que nosotros hacemos una tabla de pecado. No, el primer pecado es el homicidio. El segundo es el adulterio. El tercero la fornicación. El cuarto los celos, la envidia. Y se van y ¿sabe lo más triste? Que dejan de última la mentira. Y el pecado más tremendo y más terrible de la historia de la humanidad es la mentira. La gente dice, no, es que la mentira es un pecado chiquitillo. Dice, no, la mentira fue el pecado más grave que entró acá a la humanidad. Porque por la mentira estamos como estamos por Adán y Eva. Dígame usted, ¿cree que si usted le está engañando a su esposa o está engañando a su esposo, está cayendo en adulterio, y hay una mentira, y cuando se descubre esa mentira, ¿qué es lo que pasa? Hermano, es una bomba completa en el hogar, en la familia.
Por una mentirita que usted piensa que no tiene, es algo bien insensato, sencillo. No, la mentira es el pecado más terrible, porque por las mentiras se dan las guerras, por las mentiras se dan los homicidios, por las mentiras se dan los tráficos, se da todo. La mentira es un pecado tremendo, pero tiene perdón si usted se arrepiente. Entonces, a la luz de la Biblia, hermanos, habla de dos resurrecciones, nada más, no hay otra. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos leído en esta mañana, Juan 5:28, no se asombren de esto, dijo Jesús, porque vendrá la hora cuando todos, sin excepción, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? De Jesús. Porque dice que el Padre le dio la potestad para hacer juicio. Entonces oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Van a resucitar para vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Y luego dice, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Oiga, dos cosas. Los que hicieron el bien, se apartaron del pecado, adoraron, exaltaron, glorificaron a Dios, si ellos mueren, van a resucitar para vida. Pero los que se deleitaron en el mal, practicaron en el mal, si no se arrepienten, porque hay tiempo todavía, van a resucitar para condenación. Entonces, la Biblia habla, hermanos, de dos resurrecciones. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, dice el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. Dice, oiga, bienaventurado y santo, dice Juan, el que tiene parte en la primera resurrección. Oiga, lo que vamos a estudiar en esta mañana. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando la raza humana pecadora sea enjuiciada y lanzada al infierno, donde ya no va a estar la presencia ni la misericordia de Dios. Esa es la segunda muerte. Entonces, la primera resurrección es una resurrección para vida. Sin embargo, esta resurrección tiene varios momentos, que es lo que vamos a estudiar en breves segundos, en los cuales sucederán los hechos, pero todos estos momentos pertenecen a la primera resurrección. Está en 1 Corintios 15, 22 en adelante, 1 Tesalonicenses 4, 16, Apocalipsis 24 y Daniel 12, versículo 1 en adelante. Ahí aparecen las resurrecciones, hermano. Entonces, la segunda resurrección va a ser para condenación, como les dije a ustedes, y será solo en un momento. En un solo momento se va a dar ese evento. Pero la primera resurrección tiene varios momentos, y eso es lo que vamos a estudiar ahorita a la luz de la palabra de Dios. En la primera resurrección ya se dio, y esta se operó en nuestro Salvador Jesucristo, cuando Él resucitó de entre los muertos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 22 en adelante? Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, o sea, aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, salimos de la muerte espiritual a una vida que Cristo da cuando nos limpia de pecado y de maldad. Dice, serán vivificados, pero cada uno en su orden. Dice, oiga, cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea que la primera resurrección para vida ya se dio y se operó en el modelo de la nueva creación que Dios ha hecho, que es nuestro amado Jesucristo. Porque si usted lee la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, nos dice la Biblia que nosotros, dice, aún no somos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, dice Juan en su carta. Seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste, porque le veremos cara a cara. Así como Él es puro, también nosotros tenemos que purificarnos a nosotros mismos.
Entonces, la primera resurrección ya se dio. Por eso dice Pablo que Cristo las primicias, Jesús es la cabeza de toda resurrección. Eso está en 1 Corintios 15, 22 en adelante. Es la primera resurrección, fue el primer momento. Entonces, por eso le digo a usted que la primera resurrección que habla la Biblia tiene varios momentos. Y el segundo momento, aquí mismo Pablo también lo dice. Y esto ya pasó hace cerca de 2000 años cuando Jesús resucitó. Dice, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oiga, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, el segundo momento donde se va a dar lo que es la resurrección para vida, hermanos, está en Primera de Tesalonicenses 4:16. Esto sucederá en el rapto, cuando Jesús venga por su amada iglesia. La Biblia es clara cuando dice, resucitarán los muertos en Cristo. O sea, Jesús no va a resucitar muertos ajenos que han perecido en su pecado, en su maldad, en su rebelión. Pablo aquí mismo lo dice en lo que hemos leído. Cristo las primicias, luego dice, los que son de Cristo en su venida. Y aquí lo estamos citando ahorita, pero fíjese lo que está pasando aquí. ¿Hace cuánto más o menos resucitó Jesús? Cerca de 2000 años. Hace casi 2000 años Jesús resucitó. Luego Jesús va a resucitar en el segundo momento de la primera resurrección a los que son de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Si usted lee Apocalipsis capítulo 20, dice, y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea, los otros muertos, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que murieron en su pecado, aquellos que se burlaron del evangelio de Cristo, aquellos que pisotearon la sangre de Jesús, aquellos que blasfemaron en contra de Dios, aquellos que retaron a Dios, aquellos que desprecian el evangelio de Cristo, que ya murieron, ellos van a continuar muertos cuando llegue el día del juicio final y sean resucitados en la segunda resurrección, que va a ser para condenación. Entonces, en este segundo momento, Jesús va a resucitar a partir del ladrón en la cruz, porque se arrepintió de sus pecados, murió creyendo en Cristo, ya como parte de la iglesia. Desde el ladrón que está muerto, que se arrepintió en la cruz, mientras el otro se burlaba, despreciaba a Jesús, va a resucitar en la segunda resurrección. El ladrón que estaba crucificado en la paz de Jesús, que se arrepintió, a partir de ese momento van a resucitar los muertos en Cristo, hasta el último que podamos partir de este mundo antes que Cristo venga. ¿Por qué? No porque seamos campeones, hermano. No es porque seamos Superman, Tarzán o Mazinger Z. No lo sé. Es por la infinita misericordia de Jesús, que se reveló a nosotros. Nos hizo ver el pecado, la maldad que hay en nosotros, que había en nosotros. Nos humillamos, le abrimos el corazón a Jesús, le dijimos: Jesús, entra a mi vida, te necesito, te amo, te anhelo, perdona mis pecados, mi falta. Soy un sucio pecador, soy un vil pecador. Y el Cordero de Dios, por medio de su Santo Espíritu, entró en nosotros, le dimos nuestra vida, le exaltamos, le cantamos, le glorificamos, le servimos, le predicamos. A ellos son los que Jesús va a resucitar cuando venga en el rapto de la iglesia, si ya hemos muerto, si ya estamos en la tumba. El cuerpo es el que se va a podrir, pero el alma va a estar en la presencia de Dios, porque ya Jesús pagó un precio por ella a precio de sangre. Entonces, a partir del ladrón en la cruz que murió creyendo en Cristo, de ahí van a resucitar los muertos en Cristo hasta el último que muera cuando Jesús venga por su amada iglesia. Este es el segundo momento de la primera resurrección que habla la Biblia. Luego se va a dar un tercer momento de la primera resurrección. Espero que me entiendan, no se esté enredando.
Entonces estamos en la primera resurrección, con la diferencia, vuelvo a repetir, esta primera resurrección tiene varias etapas o varios momentos. La primera fue en Jesús, que fue cerca hace de 2000 años. La segunda va a ser en el rapto de la iglesia cuando Jesús venga. Imagínense, no va a ser una sola, va a ser diferentes momentos. Entonces la tercera resurrección se va a dar cuando Jesús resucite a los mártires de la gran tribulación. Mira qué diferencia. Ahí va a haber un tiempo intermedio de 7 años. ¿Por qué? Porque Jesús viene, levanta a los muertos en Cristo, transforma a aquellos que estén vivos, los arrebata, se los lleva al cielo y comienzan los 7 años de la gran tribulación en la tierra. 3 años y medio de tribulación pacífica y 3 años y medio de guerra y de juicios y de ira de Dios. A este planeta vienen los juicios más terribles, hermano, que la humanidad nunca ha visto, porque así lo dice la Biblia. Entonces, va a haber un periodo de 7 años. Jesús se lleva a su iglesia, comienzan los 7 años de la gran tribulación, donde muchos van a ofrendar su vida por el testimonio de Cristo, porque no quisieron arrepentirse ahorita. Van a esperar ese momento crítico. ¿Sabe cuál es el mayor problema de la humanidad? El mayor problema de la humanidad es que ellos quieren ver para creer, ¿verdad, Felipe? Quieren ver para creer. Pero como ellos ya van a haber visto que la iglesia fue arrebatada, que su papá se fue, su mamá se fue, su esposa se fue, su esposo se fue su hermano, sus hijos, y usted se quedó, se va a dar cuenta que lo que predicábamos era real, no era mentira. Entonces van a darse cuenta que la única alternativa para salvar su alma va a ser sostener el testimonio de Cristo mediante la gran persecución que viene en lo que es la gran tribulación, y van a despreciar su vida para rescatarla, porque van a ofrendar su vida para ser salvos. Aquí habla de decapitados, habla la Biblia. Imaginen qué tremendo. Entonces, la raza humana quiere ver para creer. No creen por fe, como hemos creído nosotros. Entonces, el tercer momento de la primera resurrección que habla la Biblia es para los mártires de la gran tribulación. Como les dije, esto será después de 7 años de los grandes eventos que se van a llevar a cabo en la gran tribulación. Y Jesús venga por segunda vez a la tierra, a poner sus pies en la tierra, a establecer su reino milenial y resucite a los mártires de la gran tribulación, los que compraron su salvación con su propia vida en este tiempo de prueba, en este tiempo de angustia. Por eso dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Hermanos, viene una prueba terrible a este planeta. Los grandes eventos escatológicos ya se están fraguando en el Medio Oriente y en Europa. Lo que pasa es que usted quizás no los mira. Pero el rompecabezas profético, hermano, ya se está armando y el arrebatamiento está a las puertas. Y vienen los días más terribles acá al planeta Tierra. Entonces dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7, verso 13 en adelante, uno de los ancianos le preguntó diciendo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? Le dice a Juan. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Le dice. Yo le dije, dice el apóstol Juan, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Oiga, estos son los que vienen o han salido de la gran tribulación, han lavado sus vestidos y los han emblanquecido con la sangre del Cordero. Porque por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a una fuente de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Oiga, llorando por la experiencia tremenda que van a vivir, hermano. Van a ser millones de millones los que van a salir en la gran tribulación.
Fíjese que estaba leyendo un comentario de un escritor cristiano que se llama Tim LaHaye. Dice que el número de decapitados va a ser más grande que el número de arrebatados. Y tiene sentido, fíjese, tiene lógica. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda mejor. En el municipio de Colón, ¿cuántos habitantes hay? O vámonos más, en forma general, ¿cuántos habitantes tiene El Salvador en la actualidad? Yo creo que andamos arriba de 10 millones ya, hermanos. Si no hemos llegado a los 10 millones, ya los pasamos, los 10 millones de salvadoreños. Se puedo equivocar, pueden haber más. Supongamos que hay 10 millones de salvadoreños que pertenecemos a este pulgarcito de Centroamérica. ¿Cuántos creen ustedes de esos 10 millones que son cristianos genuinos, que han nacido de nuevo, que dan buen testimonio delante de Dios? ¿Cuántos creen ustedes que serán? Quizás alguno allá en su casa me podrá estar diciendo, quizás de esos 10 millones de cristianos, así como está la iglesia ahorita, lo mucho que habrán son 2 millones o 3 millones que son cristianos puros y genuinos. Quizás muchos de ustedes me están diciendo eso. Quizás otros están diciendo, no, quizás, mire, yo tengo cristianos vecinos, pero son más terribles que el diablo, dicen. Así es de la gente, hermano. Es porque nuestro testimonio dice lo contrario. Entonces, por así usted, mire, supongamos que son nada más 3 millones los que hay cristianos genuinos, y los otros 7 millones se pierden. Entonces, ahora ve usted que tiene sentido lo que Tim LaHaye dice, que el número de decapitados va a ser mayor que el de los arrebatados. ¿Por qué? Porque la raza humana quiere ver primero para creer. Entonces, este tercer momento de la primera resurrección lo dice claramente Apocalipsis 24. Dice, mire, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga, salieron de la gran tribulación. ¿Por qué salieron? Porque estaban dentro. Porque entraron a la gran tribulación. Cuando la iglesia sea arrebatada, el mundo obligatoriamente va a entrar a la gran tribulación. Entonces aquí dice claramente, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni recibieron la marca en sus manos ni en sus frentes. Oiga, o sea, les van a poner entre la espada y la pared, o aceptar la marca de la bestia, el famoso chip que están hablando ahorita, o te dejas cortar la cabeza. Pero ¿qué va a preferir la gente? Sí, van a preferir ver eso. ¿Por qué? Porque va a morir su cuerpo, pero va a salvar su alma de la condenación del infierno. Entonces, el tercer momento de la primera resurrección son los mártires, pero en ese mismo momento, como se levantan tronos, hermanos, se va a levantar tronos, dice el capítulo 20, verso 4 que hemos leído, también se va a operar la resurrección de los justos del Antiguo Testamento. ¿Y quiénes son los justos del Antiguo Testamento que habla la Biblia? Que no son los patriarcas judíos, son otros, hermanos. Ahí entra Noé, ahí entra, por ejemplo, Ruth la Moabita, que rechazó su linaje y decidió mejor seguir a su suegra y adorar al Dios de Israel, a nuestro Dios. Ahí entra Rahab también, que protegió a los judíos que andaban de espías en Jericó. Ahí van a entrar muchos personajes bíblicos que antes de Abraham fueron justos delante de Dios. Ellos van a resucitar después, en este mismo momento donde resucitan los decapitados de la gran tribulación, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra ya a establecer su reino milenial. Esto será, dice el comentarista, al venir a la tierra y se dé el tercer momento cuando resuciten los mártires de la gran tribulación, y luego se da a su vez aquí el cuarto momento de la primera resurrección, dice, es donde resucita todos los santos del Antiguo Testamento que no eran judíos, dice, que no eran judíos, por ejemplo, Noé, Ruth, Rahab, dice, todos estos personajes, y hay más todavía que no eran judíos, que fueron justos delante de Dios, que fueron temerosos. Sem, su linaje de Sem, aquellos que adoraron a Dios, van a entrar
a ellos también, a este cuarto momento de la resurrección de la primera. Entonces, amados hermanos, la primera resurrección tiene 5 momentos, porque no es el mismo. El primero fue Cristo, como le dije. Ya pasaron cerca de 2000 años y no ha resucitado a los cristianos que han muerto en Cristo, a la iglesia. Los va a resucitar. Después va a resucitar los decapitados de la gran tribulación 7 años después. O sea, son momentos diferentes. Ahí mismo lo podemos ver a la luz de la Biblia. Y luego será el quinto momento donde Dios resucite a los judíos justos. Fíjense, hermano, que nosotros cometemos un grave error. Nosotros pensamos que el pueblo de Israel, por ser el pueblo de Israel, todos Dios los va a redimir, y no es así, hermanos. Hay pueblo de Israel que adora a Israel, pero hay pueblo de Israel que es perverso, es malo, hermanos. Y eso lo puedo ver en la actualidad. Y muchas veces pagan justos por pecadores. Entonces dice el comentarista, mire, este quinto momento de la primera resurrección es la resurrección de Israel que habla Daniel capítulo 12, en el versículo número 2, porque Daniel es claro. Daniel, oiga lo que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para confusión perpetua. Este capítulo 12, hermanos, muchos predicadores se lo adjudican a la iglesia y se lo adjudican a Israel, pero Daniel no está hablando de la iglesia. Daniel está hablando de Israel. Recordemos que para esa época el misterio que fue revelado a Pablo de la iglesia aún no había sido revelado a Daniel. Lo que Daniel está diciendo acá es a su pueblo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este quinto momento de la primera resurrección van a resucitar aquellos judíos que hicieron la obra, como la hizo Abraham, como la hizo Isaac, como la hizo Jacob, como la hicieron los patriarcas sirviéndole a Dios. Ahí van a entrar ellos. Entonces, dice el comentarista bíblico, miren, aquí resucitarán desde Abraham hasta el último israelita salvo, dice, que haya muerto durante la tribulación en la tierra, porque Israel va a entrar a la gran tribulación. Va a entrar porque es por medio de ella es que va a aceptar al verdadero Mesías, que es Jesús, el que viene el mismísimo diablo, hermano, el que ellos esperan. Entonces, la primera resurrección ya comenzó y todavía no ha terminado, hermanos, porque en los momentos que hemos estudiado en esta mañana, comenzó con Cristo, seguirá con la iglesia, continuará con los mártires de la gran tribulación, luego seguirá con los santos no judíos del Antiguo Testamento y terminará con los judíos salvos, tanto del Antiguo Testamento como judíos creyentes que se conviertan en la gran tribulación. Entonces, hermano, aquí termina el primer momento de lo que es la primera resurrección. No todos los judíos van a ser salvos, como muchos dicen, no, es que es el pueblo de Dios y todos se van a salvar, es que eso es lo que dice Pablo. No, hermanos, ya vamos a estudiar eso más adelantito, en breves segundos. Entonces, estos 5 momentos, hermanos, de resurrecciones que he mencionado, todas estas 5 momentos pertenecen a la primera resurrección. Por eso dice Apocalipsis 25 por medio de Juan, de Patmos: pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Oiga lo que dice: pero los demás muertos, los otros muertos. ¿Cuáles otros muertos? Los que murieron en su pecado. A ellos Dios no los va a tocar, los va a reservar para la segunda resurrección, que es para condenación. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Oiga lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Querido amigo, ¿en cuál de las 2 resurrecciones quieres estar tú? ¿En la primera o en la segunda? La primera es para vida eterna, pero la segunda va a ser para condenación y juicio. ¿En cuál quieres pertenecer tú? Por tu rebeldía, por tu pecado, por tus injurias, por tu blasfemia, te vas a condenar. Y esto no es un juego. Un día toda la raza humana va a morir y toda la raza humana va a resucitar con cuerpos especiales, unos
para adorar a Dios y vivir para siempre con Él, y otros para ser condenados y lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Hay muchas iglesias que no hablan del infierno. Hay muchas iglesias que no hablan del pecado. ¿Sabe por qué? Por la raíz de todos los males, el amor al dinero. No, es que si yo les hablo a mis miembros, dice, hasta con estilo le hacen, hermano, y que diga, son de usted, son de Cristo. Usted es un simple administrador de Cristo en su ministerio. Entonces, no les hablo porque ya no me caen ofrendas y diezmos. Imagínense que es lo que miran, hermanos, si un día, si es que califican, van a acudir al tribunal de Cristo. ¿Y qué cuenta le van a rendir? Por eso muchas iglesias no le hablan del infierno a la gente, ni tampoco del pecado, porque se ofenden, se van, se les bajan las ofrendas y se les bajan los diezmos. Imagínense qué evangelio más basura están predicando, hermano. Eso es un evangelio basura, perdón, hermano. Cristo, en su evangelio, Él habló más del infierno que del cielo. El evangelio es completo, hermano. Cuando se predica un evangelio adulterado, eso es basura, hermano. Eso es basura del diablo. El evangelio de Cristo es puro, recto, santo, firme, literal, como Él lo dijo. Jesús habló más del infierno que del pecado. Y hay iglesias que no hablan, hermano, del infierno ni del pecado. Que es tremendo, hermano, por amor al dinero. ¿Por qué? Porque ya no va a tener lujo, ya no va a tener una buena casa, buen carro, buena cuenta de ahorro. Eso es lo que mira la gente en la actualidad y no habla. Y aquí dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí vamos a hablar del momento más crítico del mensaje de esta mañana, la segunda resurrección. Y hermanos, amárrese bien los pantalones, porque si usted se mueve y entra a esta segunda resurrección, no va a haber misericordia. No le voy a decir que Dios tenga misericordia de usted, porque ya no va a haber, hermanos, ya no va a haber. La segunda resurrección va a ser para condenación y para juicio, y va a tener un solo momento. Lo que hemos leído. Y no se maravillen, dice Jesús, porque vendrá la hora donde todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los que hicieron el bien para vida, pero los que practicaron el mal para resurrección de condenación. Oiga, ¿qué dice Apocalipsis 20:12? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Oiga, libros donde se están anotando las obras de las fechorías de la raza humana. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están escritos todos aquellos que hemos creído en Cristo. Ahí en el momento de creer y nacer de nuevo, Jesús nos agrega en ese libro, nos anota. ¿Por qué se va a presentar ese libro ahí? Para mostrarle que usted no aparece en ese libro. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte entregó los muertos, el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Oye, hermano, el mar, el Hades, la muerte van a entregar los muertos, porque en esa época se creía que la puerta del Hades estaba en la tierra y que los que morían en el mar ahí quedaban, pero eso es una mitología griega. El que muere sin Cristo se va al Hades, ahí espera lo que es el día del juicio, en la antesala del infierno. Entonces, lo que Juan está hablando acá es una gran resurrección de muertos a gran magnitud. El mar entrega a los muertos, el Hades entrega a los muertos, lo que es también dice la muerte entrega a los muertos. O sea, Jesús dice, todos los que están en los sepulcros van a oír mi voz. Los va a levantar a todos. Resurrección de muertos en pecados a gran magnitud. Va a ser un solo evento. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, es decir, ricos y poderosos, magnates, humildes, sencillos, gente que no quiere arrepentirse, van a resucitar, muertos grandes y pequeños. Los libros fueron abiertos, es decir, se va a abrir el libro de la vida para comprobarle que usted no está escrito en él. Y se va a abrir el libro de las obras y todo lo que usted hizo, las fechorías, las maldades que usted hizo, que no se quiso arrepentir. Pero todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo, Jesús aún no ha venido, la gracia está en la tierra, pero a partir del rapto la gracia se quita de la tierra y comienzan los juicios más terribles. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice. Es decir, que en este libro solo están escritos todos aquellos que fueron redimidos por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos según sus obras. Es decir, que aquí se da el grado de castigo que tendrán todos aquellos pecadores culpables que no quisieron nada con Dios, sino que pisotearon la sangre de Jesucristo y se burlaron de su evangelio. Esta es la segunda resurrección. La primera resurrección tiene 5 momentos: el de Jesús, el de la iglesia, los que estén muertos en Cristo, el de los mártires de la gran tribulación, el de los justos del Antiguo Testamento, que no eran judíos, y el de los judíos que se arrepientan y busquen a Dios de todo corazón. Por eso dice Daniel capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces, pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado, todos aquellos que se encuentren escritos en el libro. Oiga, todos aquellos. No todos los judíos se van a salvar como la gente dice. La gente no, que Romanos 11:25 dice: hermanos, para que no seáis sabios en vuestro propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. De Pablo, todo Israel, pero ¿cuál todo Israel? Todos aquellos que sean escritos en el libro, dice Daniel, todos, no todos los judíos, solo por ser parte del pueblo de Dios. No dice eso la Biblia. Entonces, hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, hasta que haya terminado, hasta que el último gentil haya entrado, se dé el rapto, entonces Dios va a tratar con Israel. ¿Por qué? Porque lo que hemos leído de Daniel, en el capítulo 12, Israel va a entrar a la gran tribulación, se va a levantar Miguel. El príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, le dice a Daniel. Tiempo de angustia, la cual nunca fue de que existen las naciones hasta entonces, pero en aquel tiempo tu pueblo será liberado. Todos aquellos que se encuentran escritos en el libro, dice. Y oiga lo que dice. Y muchos, este capítulo, como les dije, está hablando de Israel. La iglesia no tiene nada que ver en este capítulo, hermano. Muchos predicadores se lo adjudican a la iglesia, pero recuerden que el misterio de la iglesia, Daniel no lo conocía. Era un misterio. Pablo dice que le fue revelado a él. A Pablo se le reveló. Daniel ni siquiera sabía qué era iglesia, qué significaba ese nombre iglesia. A Pablo le fue revelado eso, como dice el libro de Efesios. Entonces, y muchos de los que duermen en el polvo, dice, de la tierra serán despertados, dice Daniel. Unos para vida eterna, aquí van a entrar los judíos que hicieron el bien, tipo Abraham, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos son los judíos que no se quisieron arrepentir, que siguieron en su maldad, que no quisieron nada de Dios. Y usted bien lo sabe, hermano, usted bien lo conoce. Entonces, como le dije, muchos le adjudican este capítulo 12 a la iglesia, y aquí no tiene nada que ver en esto, hermanos, con respecto a ellos, porque Daniel es claro. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, dice, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Todo lo que estén escritos en el libro, dijo Daniel. Entonces, como les decía a ustedes, 2 resurrecciones habla la Biblia. La primera es para vida eterna y la segunda es para condenación. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 20:15? Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto va a ser lo triste, hermanos. Aquí se va a operar la segunda muerte. Como dice que el infierno es una plena conciencia de una total ausencia de la presencia de Dios en la persona que va a ser juzgada. Ese es el infierno. Conciencia, ausencia y presencia de Dios en él. Imagine una plena conciencia del que va a ser juzgado. Va a estar consciente de una total ausencia. Dios va a estar ausente de esa persona condenada, de la presencia de Dios. Va a estar lejos Dios de esa persona.
que ha sido condenada. Querido amigo, ¿a cuál de las dos resurrecciones quieres pertenecer tú? ¿Quieres pertenecer a la primera resurrección, donde hay 5 momentos distintos, donde Dios va a levantar a todos redimidos, a los justos, que hicieron el bien, que van a ser amigos, vamos a ser amigos de Dios, o enemigos de Dios? Como dice Estanislao Marino, el morador de la tierra, ¿verdad? Va a ser lamento, va a ser tristeza cuando los juicios de Dios vengan. ¿O quieres pertenecer a la segunda resurrección, donde Dios va a resucitar a los muertos que murieron en su pecado, en su rebelión? Yo no estoy aquí para condenarte ni juzgarte. Te estoy dando el camino para que salgas de esa senda tenebrosa y vengas a Jesús, que Él va a ser amplio en perdonarte, en justificarte, porque Él ya pagó el precio por ti en la cruz. La gracia aún está en la tierra, pero está a punto de ser quitada. Yo te invito a que abras tu corazón y vengas a Cristo y no acarrees prejuicios en tu vida para el Evangelio. Dios te bendiga y hasta la próxima.